Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, buenas tardes y que Dios os bendiga. Soy vuestro hermano de siempre, Eustaquio Mosby. Quiero compartir con ustedes un tema acerca de la caída en Edén. Es una información que prácticamente todos manejamos. Cuando leemos en Génesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, ahí encontramos una escena muy rebelde, porque el versículo nos presenta la situación que estaba pasando en nuestros antepasados, o sea, Adán y Eva. El versículo 6 nos confirma que ellos pecaron. Entonces era una tentación, y el versículo 6 nos confirma que ellos cayeron. Saltando un poco, cuando llegamos en el Nuevo Testamento, encontramos algo similar. Leyendo Mateo capítulo 4, versículo 3 a 10, dice que Cristo Jesús fue conducido al desierto por el diablo. Ahí en el desierto, nuestro Cristo Jesús, nuestro Dios, Cristo, fue tentado por el diablo. Pero al término de esta lucha, al término de este combate, el versículo 11 nos confirma que nuestro Cristo Jesús ganó la batalla. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿esta intención que sigue teniendo el diablo o Satanás de engañar a las personas sigue engañando? Podemos confirmar que sí. Y justamente cuando leemos el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces, haciendo análisis en este versículo, encontramos que en el mundo de la sabiduría los conocimientos se organizan en niveles. Por ejemplo, tenemos el conocimiento científico, conocimiento tecnológico, el conocimiento mágico y el conocimiento bíblico o el conocimiento espiritual. La pregunta es, haciendo alusión a esta categoría de conocimientos, ¿qué conocimiento Dios hace alusión que nos hace falta? Es el conocimiento bíblico. Por eso Juan 5:39 dice que tú y yo tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque cuando la escudriñamos tendremos la información oficial y correcta de Cristo Jesús y la obtención de la vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos defiende ante cualquier situación crítica, nos defiende ante cualquier peligro espiritual, la palabra de Dios nos defiende ante cualquier tentación, ¿vale? Entonces, otra pregunta es, la forma que el diablo viene tentando a las personas, cayendo también en el pecado, el mismo diablo te has tentado. Creo que sí, pero antes de dar respuesta a esta pregunta, quiero contarte algo que pasó en el paseo marítimo. En esas vacaciones, un joven de aproximadamente 25 años, disfrutándose de sus vacaciones, era un domingo a las 6 de la tarde, estando él en el paseo marítimo. Entonces, de repente vio pasar una muchacha, una jovencita, muy linda, muy guapa. El corazón del joven se movió, porque realmente la joven físicamente era muy guapa. El joven la llamó, y la muchacha vino con respeto. El joven, pensando que la muchacha quizás era una mujer meretriz que estaba haciendo la obra a mano, ¿vale? El muchacho dijo, por favor, te propongo una cantidad de dinero, porque realmente quiero tener relaciones ilícitas contigo. Y de una forma respetuosa, la muchacha le respondió al joven diciendo, por favor, yo no soy una mujer que hace estas cosas, por dos razones. Primeramente, soy cristiana, y mi cuerpo es el templo de Dios. Entonces, con esta declaración de la muchacha, el joven se vio un poco ofendido, porque el joven ya tenía la intención de querer consumir
a la muchacha. Pero el joven volvió a hacer la pregunta a la muchacha diciendo, ¿qué dices? Que tu cuerpo es templo de Dios y que tú eres cristiana. La muchacha volvió a responder, sí, hermano, yo soy cristiana y mi cuerpo es el templo de Dios. Entonces el joven volvió a formular la pregunta a la muchacha diciendo, si tu cuerpo es el templo de Dios, ¿qué derecho tienes tú para prohibir al Hijo de Dios entrar en la casa de su Padre? Creo que si usted ha entendido esta declaración, es una manipulación del versículo. Realmente lo que dice el joven es cierto, porque el cristiano entiende que nuestro cuerpo es el templo de Dios, pero el contexto está siendo manejado. Como la muchacha no tenía, era una cristiana, pero su cristiandad no tenía raíces. Cuando el joven dio esa declaración, haciendo la pregunta, que si tu cuerpo es templo de Dios, ¿qué derecho tienes tú a prohibir al Hijo de Dios entrar en la casa de su padre, perdone? Entonces, esta declaración hizo que la muchacha perdiera el conocimiento. Y así la muchacha cayó también. Simplemente porque la muchacha estaba diciendo que era cristiana de boca, pero no vivía el cristianismo. El cristianismo no es teoría, no es un concepto, es vida. Precisamente, hermano y hermana, y has escuchado, me quiero hacerte entender que la palabra de Dios es la única fuente de autoridad que Dios nos había dejado para leerla todos los días. Pero cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, nos va a ayudar a tener un crecimiento espiritual para poder defendernos ante cualquier engaño maligno. Entonces, ha sido la reflexión y el tema. Usted puede caer en el pecado cuando no practicas la vida cristiana, cuando tú no lees la Biblia. Pero cuando tú lees la Biblia, harás lo que Cristo nos había dejado como ejemplo, cuando estaba luchando con el diablo en el desierto. El diablo estaba citando versículos bíblicos, porque realmente el diablo lee la Biblia y Cristo estaba diciendo, el escrito está. Entonces, en tu momento, ¿qué harás? Cuando tú vas a enfrentar una situación igual, ¿qué harás? ¿Ceder al pecado o glorificar a Cristo Jesús? Pero es bueno que glorificamos a Cristo Jesús, leyendo todos los días la palabra de Dios, porque es nuestro escudo espiritual. Que Dios te bendiga. Amén.